Bien, buenos días nuevamente. Entonces vamos a empezar con la clase, con la cuarta parte del análisis vectorial del movimiento. Entonces, veamos. Antes de empezar, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces continuamos entonces. Bien, Yo hoy, disculpe, una consultita. dígame. Tenía algunas dudas sobre el inciso D, por favor, si podría explicar de los ejercicios. A ver, vamos a chequear. A ver, ¿qué ejercicio no pudo usted? A ver, coménteme. Si es que en sí no, se me confunde un poco la parte del D, en general, si se puede decir. De plantear la ecuación de la distancia recorrida. ¿Eso? Sí, Ok. Entonces, es simplemente lo que tiene que hacer usted es plantear esta ecuación. Solamente escribirlo de esta forma, ¿no? Es decir, plantear la ecuación que le permite calcular la distancia. Eso significa. ¿Ok? No si resolverla, está bien, ¿no? dije, Sí, ¿será que puede explicar un poquito del proceso, por favor? sí, está con detalle. Vamos a avanzar un poquito más, ¿te parece? Y hacemos un ejemplo donde tenga que ver esta distancia recorrida, ¿no? Pero el proceso está aquí descrito con detalle, pero de todas maneras, eh, plantearé un ejemplo parecido a medida que avanzo y volvemos a repasar este punto, ¿ya? Ok, gracias por tu pregunta, pero vamos a tratar de avanzar y en función de eso vamos a tratar de explicarte una vez más, ¿ya? Bien, Está bien, gracias. a ti. Ok, entonces continuemos. Entonces ahora toca ver en esta clase la aceleración normal y tangencial y luego la de curvatura y asociado a él la curvatura de la trayectoria. Pero a ver si nos alcanza el tiempo, veamos un ejemplo. Vamos a ver alguna combinación de estas, ¿no? Bien, entonces, Así que una consultita más. Una consultita, perdón que le corte. Sobre las gráficas, quería consultarle igual si vamos a ver algo, por favor. sí, sí, eso era lo que tienen que completar ustedes, ¿no? Pero, a ver, coménteme cómo le salió su gráfica de acá. ¿Hizo la gráfica o no? Sí, Ah, ok, entonces, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y usted comparta. A ver, está bien, dije, voy a tomar foto ya, por favor, no tengo, no le tomo foto. ya. Mientras haces eso, ¿qué tal si al final de la clase comentamos ese ejercicio mientras haces ese proceso, ¿ya? Ok, Ya, está bien. ok, entonces continuamos entonces, ¿ya? Ok, entonces, a ver, les estaba comentando, ¿eso no está? Dentro de clase, ese es. Bien, entonces, nuevamente, les digo, hoy vamos a ver el concepto de aceleración en la dirección normal y en la dirección tangencial, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a recordar el concepto de aceleración. El concepto de aceleración simplemente es el cambio de la velocidad. El cambio en matemáticas significa derivada, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Pero qué significa la derivada? Cambiar. ¿Qué cosa vamos a cambiar? El vector velocidad. Entonces, como la velocidad es un vector, entonces vamos a tener esta operación, ¿ya? Imaginemos que esta es la velocidad, este de acá, este vector, y ese es el vector velocidad. Entonces, cuando nosotros nos digan que aceleremos, entonces significa que tenemos que cambiar este vector velocidad. Una forma de cambiar es, por ejemplo, aumentar su tamaño, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ir más rápido? ¿De acuerdo? Entonces, cuando aumentamos su tamaño, es decir, dilatamos este vector, entonces estamos yendo más rápido. ¿Ok? Otra forma es contraer este vector, es decir, el tamaño de este vector, hacerlo más pequeño. Eso significa contraer el tamaño de la velocidad, es decir, ir más lento. ¿Ok? Más lento. Ok, pero también se puede cambiar su dirección. Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene esa dirección, esa inclinación, y podemos cambiarle, por ejemplo, a esta otra inclinación. A esta. Entonces, como el vector tiene tres características asociadas, magnitud, dirección y sentido, entonces cualquiera de las tres podemos cambiar
Y al cambiar cualquiera de las tres, entonces aceleramos. Entonces uno puede cambiar su tamaño, dilatarlo o contraerlo, o cambiar su dirección. O también puede hacer ambos, ¿no? Por ejemplo, cambia su dirección y además lo dilata. O cambia su dirección y además lo contrae. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer a un vector. Entonces, un vector es mucho más completo en información que un escalar. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que les he comentado con estos dibujitos, ahora vamos a hacerlo de forma matemática. ¿Cómo se hace este asunto? Ahora vamos a chequear esto. Bien, entonces, una ecuación que permite separar el cambio modular y el cambio direccional está dada por la ecuación que relaciona la velocidad con la rapidez. Si ustedes recuerdan, en otra clase hemos demostrado esta ecuación que dice que la velocidad es igual a la rapidez multiplicada por el vector unitario en la dirección tangencial. Entonces, la primera parte de esta ecuación, ese punto, me da el tamaño de la velocidad. ¿Recuerdan ustedes? Ese punto no es nada más que el tamaño de la velocidad. Y este U tangencial es un vector unitario. Este vector unitario tiene la dirección. ¿De quién? La dirección de la recta tangencial. La dirección tangencial tiene la recta tangencial. Entonces, en esta ecuación está separado el tamaño y su dirección. Entonces, en esta ecuación se pueden manipular para cambiar su tamaño, o cambiar su dirección, o cambiar ambos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer. Entonces, cambiamos. A ver, esta ecuación he dibujado en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1, la velocidad es v1. Esta velocidad v1 es igual a su rapidez en el punto 1 por el vector unitario en la dirección tangencial, ¿no? En el punto 2 la velocidad es 2, tangente a la trayectoria, y eso es igual a la rapidez en el punto 2 por el vector unitario en la dirección tangencial. Entonces el vector unitario cambia, ¿no? Y también su tamaño, por supuesto. El tamaño también puede cambiar. El tamaño de este vector, ¿de acuerdo? Es diferente que este otro, no es más grande acá, ¿no? Entonces puede cambiar su tamaño, ¿de acuerdo? O puede cambiar su dirección, o puede cambiar ambos. Entonces eso es importante. Ahora sí, cambiamos. Cambiar significa derivar, ¿ya? Entonces cambiamos la velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la velocidad para calcular la velocidad, el cambio de velocidad, esta ecuación, y vamos a cambiarla con respecto al tiempo. Significa derivar con respecto al tiempo. Entonces derivamos a la izquierda, entonces simplemente es derivar de la velocidad con respecto al tiempo, y a la derecha, entonces tenemos que derivar también con respecto al tiempo. Pero en la derivada de la derecha hay dos términos, ese punto y el vector unitario en la dirección tangencial. Entonces tenemos el producto de dos funciones. ¿Cómo se deriva el producto de dos funciones? A través de la regla del producto. Entonces, esto no es nada más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, el término de la izquierda. Y el término de la derecha es la derivada del primero, la derivada de ese punto con respecto al t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, bien, por la derivada del segundo término, la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo simplemente es la aceleración. Eso es, ¿no? ¿Ok? Y la derivada de ese punto con respecto a t, vamos a llamar de ese dos puntos, ¿no? Si ese punto es la primera derivada con respecto a t, la derivada de ese punto con respecto a t es ese dos puntos, ¿no? Entonces, esto es la aceleración y esto es ese dos puntos en fermentación compacta, multiplicada por el vector unitario en la dirección tangencial. ¿Ok? Lo que es desconocido es cómo se deriva un vector unitario en la dirección tangencial y cuánto vale esa derivada. ¿Ok? En esta clase vamos a enfatizar, ¿de acuerdo?, el cálculo de esta cantidad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale ese asunto? Y es lo que vamos a derivar en esta clase, ¿ya? En otras palabras, vamos a aprender a derivar un vector unitario, en este caso tangencial. Bien, entonces, este es el objetivo. En su notación compacta, la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo es el vector unitario tangencial, punto. Y eso vamos a calcular. Una vez que calculemos ese asunto, introducimos acá, ¿de acuerdo? Y calculamos este cambio, es decir, calculamos la aceleración. No se olvide que la aceleración es igual a ese dos puntos por el vector unitario en la dirección tangencial, más ese punto por lo que calculamos acá. Bien, entonces continuamos. Para eso vamos a utilizar una pequeña parte de la trayectoria. ¿Okay? Este es por estrategia. Este es para obtener una ecuación general. Y vamos a ver los siguientes elementos, ¿ya? Bien, entonces la partícula está ubicada aquí. Aquí está la partícula. Y en el punto P. En el instante de tiempo T cualquiera. En el instante de tiempo T. Bien, entonces en este punto vamos a dibujar dos direcciones.
Una conocida, esta, la horizontal, conocida como X, ¿ok? Y la otra vertical, conocida como Y, este joven de acá. Ah, creo que no puedo escribir, ahí está, este de acá, este de acá. Y por estrategia, el Y positivo estoy colocando hacia abajo, ¿ya? Estoy colocando, ¿de acuerdo? Porque la parte más curva de la trayectoria en este punto es hacia abajo. Bueno, hacia aquí en realidad, pero ligeramente está apuntando hacia este eje. Por lo tanto, voy a elegir este Y como positivo, aquel que está ligeramente apuntando hacia la parte cóncava de la trayectoria. La parte convexa es este lado, entonces este va a ser el negativo, ¿ya? Esa es por estrategia para encontrar ecuaciones generales, ¿ya? Una estrategia que generalmente se utiliza para encontrar ecuaciones, ¿no? Ok, ahora vamos a definir otros vectores. Los vectores van a ser los siguientes. En el punto P vamos a dibujar una recta, esta recta de acá, tangente a la trayectoria, ese de acá, así es. Esta recta es tangente a la trayectoria, así es. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora vamos a definir un sentido positivo para esta dirección que vamos a llamar dirección tangencial. ¿Cuál va a ser? La que define el sentido de movimiento. Fíjense en esta flechita. Entonces, esta flechita dice que la partícula se mueve en ese sentido. Es decir, antes de llegar al punto P se está moviendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y luego continúa moviéndose en nuestro sentido. Por lo tanto, en el punto P, el sentido de movimiento es en ese sentido, hacia abajo de esta recta, así. ¿Ok? Por lo tanto, en ese sentido vamos a colocar en la dirección positiva del vector unitario tangencial. Entonces, en otras palabras, el sentido positivo de este vector unitario tangencial lo define el sentido de movimiento. ¿Ok? Eso es importante. Ahora vamos a dibujar una recta perpendicular a la tangencial. Esa recta perpendicular a la tangencial vamos a llamarlo dirección normal. Esta va a ser de aquí. Esta es la que estoy resaltando aquí. Esa va a ser la dirección normal. ¿Cuál va a ser positiva? ¿De acuerdo? En este punto P, en la dirección tangencial tenemos dos características acá. Según el punto P, si chequeamos la curva, en este punto P, la parte convexa es este de acá. Y la parte más curva, es decir, la parte cóncava, es este lado. Vamos a elegir el positivo de la dirección normal, aquel que apunta hacia la parte cóncava de la trayectoria. ¿De acuerdo? De tal manera que estos dos jóvenes coinciden. Vamos a encontrar ecuaciones generales y después en las ecuaciones generales usted puede cambiar el sistema de referencia si lo desea, ¿ya? Pero eso simplemente es por estrategia para encontrar ecuaciones generales. Bien, entonces otra vez les repito. La dirección tangencial, el sentido positivo de la dirección tangencial lo define el sentido de movimiento. El sentido positivo de la recta normal o del eje normal lo define la parte cóncava de la trayectoria, la parte más curva, ¿de acuerdo? La trayectoria esa es positiva. La parte convexa es negativa. ¿Ok? Perfecto. Dicho eso, ahora vamos a dibujar vectores unitarios. ¿Qué significa? Vectores que tienen tamaño igual a 1. Vectores que tienen la dirección, de acuerdo, en particular de un vector. En este caso vamos a empezar por la dirección X. Entonces dibujamos un vector bastante grande, simplemente para que se note. Y este vector va a ser el vector unitario en la dirección X. Este vector unitario en la dirección X me da la dirección de X. Y lo mismo, dibujo el vector unitario en la dirección de Y. Es este joven de acá. Vamos a llamarlo U unitario en Y. ¿Qué cosa me da, qué información me da este vector unitario? Me da la dirección del eje Y. Ok. De la misma forma vamos a dibujar el vector unitario en la dirección tangencial, un vector de tamaño igual a 1, este de acá. ¿Qué información me da este vector unitario? Me da la dirección, de acuerdo, positiva del eje tangencial. De la misma forma dibujo el vector unitario en la dirección normal. Este vector me va a dar la dirección de la recta normal. Este es. Vamos a llamarlo U normal. El otro hipotencial. Bien, ¿qué más? Ahora, vamos a definir un ángulo, eso es por definición, ¿ok? Vamos a definir un ángulo entre el eje horizontal, este eje de acá, y el eje tangencial. ¿De acuerdo? Entonces me va a medir ese ángulo, me va a medir cuán inclinado está la trayectoria con respecto al horizontal, es lo que va a medir, ¿ya? Y el ángulo vamos a llamarlo tita. Por supuesto que ese tita se reproduce aquí, ¿no? Pero no nos interesa acá. Este es el ángulo tita.
El ángulo θ se define entre la recta tangencial y la recta horizontal. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué más? Otra cosa importante que debemos notar y recalcar en este gráfico es el siguiente. El ángulo θ que acabamos de definir está definido entre esta recta, eje X, y esta recta, el eje tangencial. Vamos a marcarlo. El eje X, que es horizontal, lo marcamos con una línea. El eje tangencial vamos a dibujarlo y marcarlo con dos líneas. ¿De acuerdo? ¿Para qué hace esto? Vamos a buscar una recta que sea perpendicular a esta que está marcada con una rayita. ¿Qué recta es perpendicular a la horizontal? La vertical, por supuesto. Ok. Ahora, lo mismo voy a hacer con la eje tangencial. He marcado con dos rayitas. Ahora vamos a buscar una recta que sea perpendicular a la tangencial. Por definición, la tangencial es perpendicular con la normal. Entonces esto también es perpendicular, pero para este. Hay un teorema que dice que ángulos que tienen lados perpendiculares, los ángulos necesariamente tienen que ser iguales. Este ángulo está definido entre esta línea, este segmento marcado con esta rayita y este otro segmento marcado con dos rayitas. Pero aquí también aparece esto. Entonces, este ángulo θ, formado entre rayita y dos rayitas, es exactamente igual a este de acá. Por eso es el θ. Entonces, esto de marcar es importante porque nos va a servir frecuentemente. Eso ya hay que tomarlo en cuenta. Ok, perfecto. Entonces, este ángulo θ, que definido, es por definición, se reproduce aquí. El teorema que estamos aplicando es lados perpendiculares forman ángulos iguales. ¿De acuerdo? Voy a dejarle que mediten un ratito con esta ecuación, con esta grafiquita, para que puedan ustedes meditarlo, ¿ya? Volvemos en 5 minutos. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, ¿cuál es el objetivo entonces de esta lámina y por qué está haciendo todo esto? El objetivo es el siguiente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el vector unitario en la dirección tangencial, este que estoy marcando, este vector, vamos a resaltarlo. Este joven se llama vector unitario en la dirección tangencial, este. Y este vector unitario en la dirección tangencial, vamos a expresarlo en sus componentes X y Y. Es decir, vamos a hacer su proyección de este vector unitario tangencial en la dirección X. La proyección es ortogonal. Sí, esto es perpendicular. ¿Sí? Y vamos a calcular este segmento de acá. Este de acá. Este segmento de acá no es nada más que la proyección del vector unitario tangencial en la dirección X. Vamos a llamarlo vector unitario tangencial en la dirección X. ¿De acuerdo? De la misma forma, este vector unitario en la dirección tangencial vamos a descomponerlo en el eje Y. Vamos a calcular su proyección ortogonal. Y este segmento de acá, este que estoy marcando, este, de acá hasta acá, es su componente del vector unitario tangencial en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a proyectar el vector unitario tangencial en la dirección de X y este nos va a dar como resultado. Luego vamos a proyectar el vector unitario tangencial en el eje, sí, en el eje Y nos va a dar esta proyección del vector unitario tangencial en la dirección Y. Nos va a dar este segmento de acá. Ok, entonces, ¿cómo se hace la proyección entre dos vectores? Okay, vamos a recordar un poquito por la pizarra. Vamos a verlo por acá, ¿ya? Y vamos a recordar un poquito de proyecciones, ¿ya?
Entonces, proyección de un vector sobre otro vector. Entonces, ¿cómo se hace ese asunto? Fácil. Vamos a recordar simplemente, solamente ya lo he visto, pero recordemos. Bien, entonces tenemos un vector. Entonces vamos a imaginar, bueno, sí. Imaginemos que este es el vector. Y vamos a colocar la flechita. A ver, un poco más pequeño, mejor nos conviene pequeño. Vamos a dibujar pequeño. Ok, este es suficiente, este es suficiente. Entonces, no interesa si este vector es grande o pequeño, pero yo creo que va a ser útil dibujarlo pequeño esta vez. Bien, este es el vector, ¿de acuerdo? Un vector de ellos. Y ahora quiero otro vector, ¿ok? Este digamos de acá. Pero este vector va a ser dibujado de forma concurrente. ¿Qué significa de forma concurrente? Que parte del mismo, de un único punto, ¿ya? Entonces, estos vectores, el azul y el rojo, parten de un único punto. Y ese único punto se llama punto de concurrencia. Ok, entonces tengo estos dos vectores. Ahora vamos a colocar el nombre, ¿ya? Entonces, al primero vamos a llamarlo el vector A. Que vamos a cambiar de idioma. Ok, ese es el vector A. Este joven de acá. ¿Sí? Y el de arriba vamos a llamarlo vector B. Vector. Bien, entonces ya tenemos esto. Bien, entonces lo que queremos calcular, de acuerdo, es la proyección del vector A sobre B. O pueden ser también al revés. ¿De acuerdo? Pero inicialmente vamos a calcular así. Entonces, calculamos la proyección, ¿ok? Del vector B, ¿sí? En la dirección de A. Y eso es igual, a ver, creo que alguien me ha dejado su micrófono encendido. Vamos a silenciar, ¿sí? Ese es. Entonces, calculamos la proyección del vector B en la dirección de A o sobre A. ¿Cómo se hace este asunto? Perdón, es el vector B, punto, a ver, alguien me deja su micrófono encendido a propósito. Vamos a silenciar esto otra vez. Ya está. Entonces el vector B punto en la dirección donde queremos proyectar. La dirección donde queremos proyectar nos da el vector unitario. Entonces U, vector B. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este asunto? Significa lo siguiente, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer es dibujar la dirección, en este caso la dirección de A. La dirección de A es una recta infinita. Algo así es. Esta es la dirección de A. Es decir, es una recta que contiene al vector A. Esa es su dirección. ¿Ok? Esa es. Vamos a colocar al fondo. A ver, bien atrás. Ok, perfecto. Bien, entonces, nosotros cómo obtenemos la dirección, de acuerdo, de una recta, de un vector. Lo obtenemos a través de un vector unitario. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el vector unitario en la dirección de A, aquí. Ok, entonces, hagamos pues. Entonces, vamos a dibujarlo rojo, de azul, y por acá va a estar. Este, este. Ese es. Este vector tiene el tamaño igual a 1. Ese es. Ese va a ser el vector unitario en la dirección de E. ¿Cómo se calcula un vector unitario? ¿Recuerdan ustedes? La otra clase vimos. Es un cociente. Arriba es el vector, en este caso el vector A. Y abajo, ¿qué es? Su normal. Sí, su módulo, ¿no? El tamaño. Sí. Ese es. Entonces, esa es la idea. Entonces, de esa forma se calcula la dirección de un vector a través de un vector unitario. Quiero mover esto. Ahí está. Ese es. Bien, entonces, ¿qué se hace? Entonces es el producto escalar entre este vector que quiero proyectar, punto, la dirección donde quiero proyectar. La dirección donde quiero proyectar me da el vector unitario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es exactamente lo que quiero, lo que proyecto? Es esta. ¿Ver? Entonces lo que hacemos, ahora hacemos una proyección ortogonal.
de la cabeza del vector, en este caso B, que quiero proyectar, y me muevo de forma ortogonal a la dirección de a la recta que contiene A. Y esta es ortogonal. Entonces, ortogonal lo simbolizamos con esta notación. A ver, voy a tratar de dibujar mejor. Sí, más o menos. Ahí. Así generalmente se simboliza que este es ortogonal. Sí. Y un puntito ahí. Eso es ortogonal. Ahora, cuando hago la proyección del vector A sobre B, lo que obtengo es esta de acá. Voy a ponerle verdecito, ¿ya? Vamos a hacer un poco gruesito para que se note. Es este de acá. De este punto de concurrencia hasta esta proyección perpendicular, es la proyección del vector B en la dirección de A. Vamos a llevarlo al fondo, ¿ya? Para que... Eso es. Ese es. Entonces, vamos a poner el verdecito, el fondo. ¿Ok? Y lo marco para que esté clarito. Este joven de acá es esta proyección. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere proyectar un vector sobre otro vector, esta es la forma. El producto escalar entre el vector que quiero proyectar, punto, la dirección donde usted quiere proyectar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a aplicar esta ecuación. Otra cosa más, este producto escalar se puede calcular de varias formas, ¿ya? Una de ellas, ¿de acuerdo? Son estas. Vamos a describir algunas propiedades del producto escalar, ¿ya? Ok, propiedades del producto escalar. Producto escalar. Bien, la primera propiedad, que es muy útil, ¿de acuerdo? Es la propiedad conmutativa, que significa el producto escalar entre A punto B, ambos son vectores, es igual a B vector punto A. Entonces, es conmutativo, quiere decir, que se puede cambiar el orden del producto escalar. Bien, otra cosa importante es su forma de cálculo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tal si tengo el producto A, que es vector, punto B, vector, y pasa lo siguiente, que imaginemos que sus componentes de A son AX, AY y AZ. Y de B, imaginemos que es este, punto, dot. Imaginemos que B es este componente, entonces tiene componentes en X, pero se llama BX, tiene componentes en Y, vamos a llamar BY, y tiene componentes en Z, vamos a llamar BZ. Entonces, ¿cómo se hace este producto escalar? Fácil. Se multiplica la componente X del primer vector con la componente X del segundo vector, es decir, AX con BX, más la segunda componente del vector, primer vector, es decir, AY, por la segunda componente del segundo vector, es decir, BY, más la tercera componente del primer vector por la tercera componente del segundo vector. Ese es. Entonces, el producto escalar de forma analítica se calcula de esta manera. Inicialmente, ambos elementos son vectores, pero el resultado es un escalar, porque este es un número, a ese número hay que sumarle este y este nuevamente. Y el resultado de este es un número, es un escalar. Entonces, por eso se llama este producto escalar, aunque los dos argumentos de entrada son vectores, pero el resultado, la salida, es un escalar. Ya es una forma, bueno, esa es su definición analítica del cálculo del producto escalar. Pero por propiedades se puede encontrar una forma alternativa de calcular el producto escalar. Vamos a ver eso. Entonces, B punto, A punto, perdón, B, se puede calcular a través del producto de sus módulos, es decir, hay que calcular el módulo del primer vector. ¿Ok? Luego hay que multiplicar el módulo del segundo vector. ¿Ok? Y finalmente hay que multiplicar por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Vamos a llamarlo θ, ¿ya? Θ estamos suponiendo el ángulo formado entre el vector A y el vector B. ¿Ok? Entonces, en particular, yo quiero que presten atención a estas dos ecuaciones que estoy marcando. ¿Cómo se proyecta un vector sobre otro vector? A través de ese producto escalar. El vector que quiero proyectar
punto la dirección donde quiero proyectar. ¿Ya? Este producto escalar se puede resolver así, o también se puede resolver así. En este caso voy a aplicar este de acá. ¿Ok? ¿Por qué quiero aplicar este? Es que uno de ellos, ¿de acuerdo? Se va a hacer 1. ¿Por qué? Fíjense bien, el vector unitario en la dirección de A, tengo que aplicarle el módulo. ¿Cuánto vale el módulo de un vector unitario, jóvenes? ¿Recuerdan? Siempre vale. Exacto, siempre vale 1, ¿recuerdan? Esto es practicado. Entonces, esa es la idea. Entonces, voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación. Bien. Entonces, hagamos esto. Entonces, proyectamos este vector en la dirección de X y luego proyectamos este vector en la dirección de Y. Bien, volvamos al gráfico. Bien. Entonces, la idea es encontrar el vector unitario tangencial en su componente cartesiano, X y Y. Este primero, su componente del vector unitario en la dirección X, aquí es igual. Es la proyección de este vector. ¿Qué vector? El vector unitario tangencial. Eso quiero proyectar. Punto. La dirección donde quiero proyectar. Este vector quiero proyectarlo en la dirección X. Y la dirección X me da el vector unitario en la dirección X. El vector unitario en la dirección X. Entonces, eso tengo que resolver para calcular la proyección del vector unitario tangencial en la dirección X. Y con eso tengo esto. Ahora el otro. La componente del vector unitario tangencial en el eje Y es simplemente la proyección de este vector, este de acá, el vector unitario en la dirección tangencial, punto, la dirección donde quiero proyectar. La dirección donde quiero proyectar lo tiene el vector unitario en esa dirección. Quiero proyectar en el eje Y, entonces coloco el vector unitario en la dirección Y. Y este es el segundo elemento que quiero calcular, este de acá es. Entonces, este introduzco aquí y tengo el vector unitario en la dirección tangencial expresado en X y Y. De la misma forma voy a hacer con la normal, pero inicialmente con esta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se resuelve este producto escalar? Vamos a resolverlo con esta de acá, esta ecuación de acá. Bien, hagamos. Entonces calculamos la componente del vector unitario tangencial en la dirección X. Eso es igual al producto escalar entre el vector unitario tangencial, punto, la dirección donde quiero proyectar. En este caso, la dirección UX. ¿Ok? De esta ecuación aplico esta segunda propiedad. El producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forma. Entonces le aplico el módulo al primero, módulo al segundo, y coseno del ángulo que forma entre el X y el tangencial. Borramos la pizarrita. Quiero el ángulo entre el X y el tangencial. Entre el X y el tangencial es θ, el que hemos definido. Entonces, simplemente coseno de θ, sí, coseno de θ que está aquí. Por suerte, el módulo del vector unitario tangencial, por definición, eso vale 1. El módulo del vector unitario en la dirección X también vale 1. Entonces, 1 por 1 por coseno de θ, coseno de θ. Entonces, esta es la componente del vector unitario tangencial en X. ¿Sí? De forma más elegante, ¿no? Genérico es esto, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Vamos a proyectar el vector unitario tangencial en la dirección de Y. ¿Cómo lo obtenemos? A través del producto escalar entre el vector que quiero proyectar, el vector que quiero proyectar es el vector unitario tangencial, punto, la dirección donde quiero proyectar. La dirección me da el vector unitario, en este caso en el eje Y. Este producto escalar lo calculo a través del producto del primero por el producto del segundo, es decir, el módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forma entre el tangencial y Y. Tangencial y Y. Ahora vamos a poner el garabato. El tangencial y el eje Y. Entonces, ¿qué ángulo forma? Este ángulo de acá es... Ok, ¿cuánto vale? No lo sé, ahora vamos a ver igual. Pero ¿cuánto vale este ángulo grandote? ¿Cuánto vale este ángulo que estoy marcando ahí? ¿Cuánto vale el ángulo entre el X y el Y? 90 grados. 90 grados. Entonces, si tengo el grande, que es 90 grados, y tengo este chiquitín, que es θ, entonces, ¿cuánto vale este ángulo que estoy buscando? 90 grados menos θ. Exacto. 90 grados menos θ. Ok, entonces el ángulo que forma entre el vector unitario tangencial y el eje Y es 90 grados menos θ. Entonces aquí está justo, ¿no? El ángulo es coseno de 90 grados menos θ. Ok.
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a recordar la resta de dos ángulos asociada a la función coseno. Que arriba vamos a hacer este gráfico, ¿ya? Entonces, coseno de alfa menos beta, que es igual al coseno del primero, que en este caso es alfa, por el coseno del segundo, que es beta. Cuando este es menos, aquí se vuelve más. Ahora vienen los senos. Seno del primero, seno del segundo. Así es. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta diferencia, coseno de 90 menos tita, es igual al coseno del primero, coseno del segundo, más, ¿de acuerdo? Porque esto es menos, seno del primero, seno de 90 grados, y seno del segundo, seno de tita. Eso simplemente vale seno de tita. ¿Por qué? Porque coseno de 90 grados, eso vale 0. Seno de 90 grados, eso vale 1. Entonces, el que sobrevive solamente es seno de tita. Ok, entonces, la proyección del vector unitario tangencial en el eje Y es seno de tita. Ahora, este de acá, introduzco aquí, que es este, y este de acá, introduzco como segundo componente. Entonces ya tengo la proyección del vector unitario tangencial en X y en Y. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Muy bien. Ok, van a Y disculpe, necesitar, Inge, sí, ¿será que puede explicar de nuevo el penúltimo paso, por favor? el penúltimo paso. ¿Este? Sí, por favor. Del anterior a ese, ¿cómo llegó, por favor? Dentro de este. He aplicado este de acá. ¿De acuerdo? He aplicado esto. Entonces aplicamos, a ver, aquí voy a escribir ya. Entonces, si usted compara esta ecuación, este de acá, con este de acá, ¿por qué no toma los demás? Porque este es 1, entonces solamente queda esto, ¿no? Ok, entonces, ¿eso qué queda? Coseno, si comparamos, de 90 grados menos tita. ¿Eso qué es igual? El coseno del primer ángulo. El coseno del primer ángulo es 90 grados. Por el coseno del segundo ángulo, es tita. Cuando este signo de acá es menos, aquí es más. Esa es una identidad vectorial, ¿de acuerdo? Pero una identidad trigonométrica. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ahora los senos. Seno del primer ángulo. Seno de 90 grados. Y seno del segundo ángulo. Seno de tita. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Coseno de 90 grados eso vale 0. Pueden chequearlo en su calculadora. ¿Bien? En modo DEC tienen que colocar, ¿no? A no ser que aquí pongan en radianes, ¿no? En 90 grados en radianes es pi medios, ¿no? Si pone pi medios, entonces tiene que poner en modo radianes en su calculadora, ¿no? En este caso, en modo DEC funciona. Ok, entonces al ser 0 esto, este coseno automáticamente se aniquila. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? El seno de 90 grados vale 1. Entonces 1 por seno de tita, entonces solamente queda seno de tita, como podemos observar acá. ¿Ok? Bien, les decía que van a necesitar esta misma función, pero esta vez con el más. Entonces, cuando tienen ustedes más, aquí digamos, tienen suma de los ángulos, alfa más beta. Esto es idéntico, solo que en lugar de aparecer más aquí, aparece menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese va a ser el objetivo de su tarea de unos 5 minutitos, pero no es para entregar, es simplemente para que ustedes puedan divertirse y se preparen un poquito para el examen, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, si ustedes recuerdan, hemos proyectado el vector unitario tangencial en el eje X, luego en el eje Y, ¿no? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido como resultado este vector. El vector unitario tangencial está en X, coseno de tita, y en Y, seno de tita. Así sencillito. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar este garabato y vamos a calcular el vector unitario normal, su componente en X y su componente en Y. A ver, ¿cómo se calcula su componente en X? Simplemente se hace la proyección ortogonal de este vector. Se empieza por la cabeza del vector. Se va de forma ortogonal hacia el eje X, donde quiero proyectar. Esta proyección es ortogonal. ¿De acuerdo? Y su proyección es esta de acá. Este de acá. Sobre estos segmentitos.
Ese es. Y esa proyección es esto, ¿ya? Es la proyección del vector unitario normal en el eje X. ¿Y cómo se calcula? El vector que quiero proyectar, el vector unitario normal, punto la dirección del eje X. Esa es la forma de calcular. ¿De acuerdo? ¿Ok? De la misma forma vamos a hacer la proyección de este vector en el eje Y. Y vamos a tener esa proyección ortogonal, perpendicular. ¿Cuál es esa? Este de acá, este segmento de acá, este. No se nota muy bien, pero hasta aquí es. Ese es. ¿Y cómo calculamos esto? Es la proyección del vector unitario normal en el eje Y. ¿Cómo se calcula? El vector que quiero proyectar, el vector unitario normal, punto la dirección donde quiero proyectar. La dirección donde quiero proyectar es el eje Y, es decir, el vector unitario en el eje Y me da su dirección. Y ese es. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es resolver este asunto y este otro asunto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, lo que tienen que hacer es aplicar esta tercera propiedad. ¿De acuerdo? A estos dos productos escalares. Y reconocer qué ángulos tienen. ¿Ok? No se olviden este asunto. De repente les va a servir esto que voy a marcar. Este ángulo de acá, acá. ¿Cuánto vale ese ángulo que estoy marcando? ¿Cuánto vale? 90 grados. Eso les va a servir. 90 grados. A ver, diviértanse unos minutitos y calculen cuánto vale esto y cuánto vale esto. Ok. Bien, entonces a ver, verifiquemos el resultado, ¿ya? Bien. Entonces hagamos el cálculo. Vamos a borrar estos grabados, ¿ya? A pesar que les va a servir. Vamos a ver. Aquí está. Entonces ahora calculemos el vector unitario en la dirección normal. Calculemos su componente en la dirección X. Es decir, proyectamos el vector unitario normal en la dirección X.
¿Cómo hacemos esa proyección? A través del producto escalar entre el vector que quiero proyectar, punto la dirección donde quiero proyectar. La dirección donde quiero proyectar, en este caso me da el vector unitario en la dirección X. Aplico esta propiedad, este de acá. El producto escalar es simplemente el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo? El vector unitario normal y el vector unitario X. El vector unitario, perdón, unitario normal y X. El normal es este. Y el X es este. ¿Qué ángulo forman? Todo esto. Todo esto es. De aquí hasta aquí, ¿cuánto es? Es tita. De aquí hasta aquí es tita. Y de aquí hasta aquí es 90. Entonces el ángulo total es tita más 90 grados, ¿no? Y es este de acá. Entonces el ángulo es 90 más tita o tita más 90 grados, ¿no? El módulo primero, como es vector unitario, es 1. El segundo es 1. Y simplemente tengo coseno de 90 grados más tita. Ahora con el más, recuerdan, con el más aquí se vuelve menos, ¿no? Es coseno de los ángulos menos el seno de los ángulos, ¿no? Entonces hagamos el coseno del primero por el coseno del segundo menos, como esto es más, aquí se vuelve menos. El seno del primero por el seno del segundo. El coseno de 90 grados vale 0, entonces todo eso se aniquila. El seno de 90 grados vale 1, aquí es uno menos, ¿no? Entonces esto simplemente queda menos seno de tita. Entonces es lo primero que estamos calculando. Ahora la otra componente, la componente del vector unitario normal en la dirección Y. Es decir, proyectamos el vector unitario normal en la dirección de Y. Este producto escalar lo resolvemos a través del producto de sus módulos. En ambos casos vale 1 porque son vectores unitarios. Por el coseno del ángulo que forman unitario normal y unitario Y. A ver, veamos. Unitario, vamos a borrar. Unitario normal y unitario Y. Este de acá. Bueno, el ángulo que forma es este de acá. Es simplemente tita, ¿no? Ok, entonces esto simplemente es coseno de tita. El módulo primero vale 1, el módulo segundo vale 1, entonces esto es simplemente coseno de tita. Entonces esta es la segunda componente. Esto introducimos aquí, y esto introducimos aquí, y ¿qué sale? El vector unitario normal en X es menos seno de tita, en Y es coseno de tita. Entonces estas dos ecuaciones son importantes y que debemos recordar. ¿Ya? Les aconsejo, anótense, ¿no? Es importante esas ecuaciones. ¿Para qué ha hecho todo ese asunto? No se olviden cuál era el objetivo de la clase. El objetivo era derivar este. Tenemos que derivar un vector unitario. ¿Ok? Y esa derivada introducimos aquí y calculamos la aceleración. ¿Ok? Esa ecuación nos va a permitir dilatar, cambiar su tamaño, dilatarlo, contraerlo y cambiar su dirección. A ver si logramos obtenerlo. Bien, entonces, hagamos entonces. Ya tengo el vector unitario tangencial y vamos a derivarlo con respecto al tiempo. Y para eso vamos a utilizar la regla de la cadena. Vamos a borrar estos garabatos para que no manche mucho el dibujo, ¿ya? Perfecto, ya estamos. Entonces, este de acá lo derivamos con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, derivamos el vector unitario tangencial con respecto al tiempo. En nuestra notación compacta sería vector unitario tangencial, punto, que simboliza la primera derivada con respecto al tiempo. Pero ¿cuánto vale el vector unitario tangencial? Coseno de tita, seno de tita, en X y en Y. Entonces, esto hay que derivarlo con respecto al tiempo. Vea bien, estoy derivando con respecto al tiempo, no estoy derivando con respecto a tita, ¿no? Entonces, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, para derivar, primero voy a derivar como función. Voy a derivar como función coseno de tita. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de la función coseno? La derivada de la función coseno es igual a... ¿Se olvidaron? No es nada complicado. La derivada de la función coseno es menos seno de tita. ¿Ok? Pero estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces ahora derivamos el argumento de la función coseno. El argumento es tita. Entonces derivemos tita con respecto al tiempo. Entonces es la derivada de coseno de tita con respecto a t. Es la regla de la cadena. De la misma forma derivamos seno de tita con respecto al tiempo. Primero vamos a derivar como función. En este caso como función trigonométrica seno. La derivada de la función seno es coseno, coseno de tita. Y luego derivamos el argumento de la función seno, es decir, derivamos tita con respecto a t por la derivada de tita con respecto a t.
y eso es. Si notan acá, en ambos términos, en X y en Y, aparece la derivada de tita con respecto a T. Entonces esto y esto lo sacamos fuera. ¿Ok? Lo sacamos fuera, lo factorizamos y lo sacamos fuera. Entonces, ¿qué queda dentro? Dentro queda menos seno de tita en X y en Y coseno de tita, multiplicada por la derivada de tita con respecto a T. Pero este de acá, que está delante, no es nada más que el vector unitario en la dirección normal. Es justo lo que está calculado, ¿no recuerda esto? ¿No? Eso es. En otras palabras, entonces, si usted deriva un vector unitario, en este caso, si deriva el vector unitario tangencial con respecto al tiempo, su derivada, es decir, el resultado de esa derivada, me da en la otra dirección. La derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo es igual al vector unitario en la dirección normal por la derivada de tita con respecto a t. Ese término azul no lo tomé en cuenta todavía. Hasta aquí es el resultado. Hasta aquí. ¿Y por qué he introducido esto? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el neutro de la multiplicación. Ahora les explico. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, x igual, digamos, a, y usted multiplica por 1 a esta ecuación, este 1 no hace nada. El 1 es el múltiplo, digo, el neutro de la multiplicación. Pero ese 1 se puede escribir de varias formas, ¿sí? No necesariamente directamente 1. Por ejemplo, usted puede escribir 2 entre 2. Eso sigue siendo 1. Y no afecta nada a la ecuación. ¿Ok? Puede ser más sutil, ¿de acuerdo? Y escribirlo de otra forma. En este caso, ¿qué tal si lo escribimos de esta forma? ds sobre ds. ¿Sigue siendo 1? Sí, pero ese es más sutil. Entonces, realmente el 1 se puede escribir de diferentes formas. Vamos a escribir uno de ellos. Entonces, este de acá es 1. Como es 1, es el neutro de la multiplicación, entonces no afecta a esta igualdad. ¿De acuerdo? Pero eso vamos a reordenar. ¿Ok? Como eso es cierto, estos dos jóvenes los vamos a juntar. ¿Y qué tenemos? ¿Ok? Lo siguiente. Vector unitario de la dirección normal, esto he copiado simplemente. El diferencial de S sobre diferencial de T. Y después diferencial de tita sobre diferencial de S. El diferencial de S con respecto a T es simplemente la derivada de S con respecto a T. Es decir, ese punto. Entonces eso es simplemente el vector unitario normal, ese punto por la derivada de tita con respecto a S. ¿Ok? Ahora, esta última derivada, la derivada de tita con respecto a S, es decir, cuánto cambia el ángulo con respecto a la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué dice trayectoria? Es que S está sobre la trayectoria, está encima. ¿Ok? Esta derivada, vamos a conocerlo como kappa. ¿Ok? ¿Qué cosa mide kappa? Mide la curvatura de la trayectoria. Entonces vamos a definir dos cantidades físicas nuevas. Una de ellas es kappa, es la curvatura de la trayectoria. La otra es rho, y rho va a ser el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Cómo definimos kappa? Kappa es simplemente la derivada de tita con respecto a S. Ese es kappa, por definición. Y rho va a ser su inverso. 1 sobre kappa va a ser rho. ¿Ok? Generalmente el que se utiliza frecuentemente es rho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto se puede dibujar. El otro no, ¿de acuerdo? Pero este sí se puede dibujar. Y por eso es bastante útil. Perfecto. Entonces reemplazamos. La derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo es igual. Vector unitario normal, ese punto, y esto simplemente es kappa. Aquí está. Vector unitario normal, ese punto, kappa. Pero kappa es el inverso de esto, ¿no? Si se fijan, de esta ecuación, si usted despeja kappa, es simplemente 1 sobre rho. ¿De acuerdo? Entonces esto introduzco aquí. Todo esto introduzco aquí en lugar de kappa. Entonces, ¿qué sale? Ese punto sobre rho multiplicado por el vector unitario en la dirección normal. Entonces, esa es la derivada del vector unitario tangencial. Es una ecuación bien bonita, ¿no? Es la rapidez dividida entre el radio de curvatura por el vector unitario en la dirección normal. Entonces, esto, ¿de acuerdo? Vamos a introducir en esta ecuación. ¿En cuál ecuación? Esta que voy a recordar ahora. Veamos, estás aquí. Aquí tenemos que introducir. Ahí tenemos que introducir. ¿Ok? Lo que hay que hacer es multiplicar por ese punto. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, hagamos.
Entonces yo tengo la aceleración total es igual a S dos puntos multiplicado por el vector unitario tangencial, ¿de acuerdo? Por S punto al cuadrado sobre ρ multiplicado por el vector unitario de dirección normal, ¿cierto? Esa es entonces la aceleración. Bien. Ahora, la primera parte de esta ecuación, esta de acá, vamos a llamarlo aceleración tangencial. Y el símbolo que vamos a utilizar es A sub t. Entonces la aceleración tangencial es simplemente S dos puntos. Es decir, la segunda derivada de la distancia recorrida con respecto al tiempo. ¿Y de qué se va a encargar ese joven? Este joven, que se llama aceleración tangencial, se va a encargar en cambiar el tamaño de la velocidad. También se conoce como cambio modular. Cambio modular. Este está encargado en cambiar el tamaño de la velocidad. ¿Qué significa? Si su velocidad inicialmente era este vector, este de acá, la aceleración tangencial, se encarga en dilatar este vector, ¿de acuerdo? O contraerlo. Dilatarlo significa ir más rápido, ¿de acuerdo? Contraerlo, ir más lento. ¿De acuerdo? De eso se encarga esa aceleración tangencial. ¿Ok? En cambiar su tamaño de la velocidad. Por eso se llama cambio modular. ¿Ok? Entonces, si hacemos analogía, esta ecuación a un caso real, por ejemplo, cuando estamos conduciendo un vehículo, ¿qué parte, qué elemento del vehículo haría referencia a este término que se llama aceleración tangencial? ¿Qué elemento del vehículo permite ir más rápido, es decir, dilatar el vector velocidad, o ir más lento, contraer El motor. el motor? Pero usted cuando conduce, algún elemento cambia para que el vector velocidad cambie, o sea, es decir, lo dilate o lo contrae. Empezamos por dilatación. Si usted quiere dilatar el vector velocidad, ir más rápido, ¿qué tiene que hacer en su vehículo? ¿Qué cambia? Acelerar. Cambia esa palanca que se llama acelerador, ¿no? Tiene que apretarlo, ¿no? Entonces, de esa forma va más rápido. Y, ¿de acuerdo? Esta es la analogía a esta ecuación. Entonces, cuando se aprieta el acelerador, entonces lo que hace es dilatar el vector velocidad, entonces está acelerando de forma tangencial y positiva. Ahora, ¿qué pasa si usted quiere contraer el vector velocidad? ¿Qué elemento del vehículo tiene que cambiar? Tiene que modificar. Varios. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo? Dejar de acelerar y utilizar el freno. ¿Ok? Una de esas es soltar, por ejemplo, el acelerador, o si quiere más rápido, quiere contraerlo, pisar el freno, ¿no? Ok, es fantástico. Eso es. Entonces, de eso se encarga ese término de acá. Se llama aceleración tangencial. ¿De qué se encarga? Se encarga de cambiar el tamaño de la velocidad o el cambiar el módulo de la velocidad. ¿Ok? Bien. Este otro joven, ¿de acuerdo? La segunda parte de la aceleración. La segunda parte vamos a llamarla aceleración normal, ¿no? Y está definida como rapidez al cuadrado sobre radio de curvatura. ¿Y de qué se encarga este término? En cambiar la dirección de la velocidad. También se conoce como cambio direccional. Entonces, ¿qué significa? Si este era el vector negro original, ¿de acuerdo? Ahora con este término acá, con esa aceleración normal, podemos cambiar su dirección. Así. Ya no que esté en esta recta, sino con esta o esta otra. Ok. Ahora, ¿a qué elemento del vehículo podemos hacer referencia con este término? ¿Qué parte, qué elemento del vehículo nos permite cambiar la dirección? El volante. El volante. Exacto, el volante. Ok, súper. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos hacer los dos cambios? Queremos cambiar su tamaño y también queremos cambiar su dirección. ¿De acuerdo? Digamos, queremos hacer algo así. ¿Ok? He cambiado su dirección, pero también he dilatado el vector. Entonces, ¿qué he hecho? He cambiado este y he cambiado este. Ok, al vehículo ahora. Del vehículo, ¿qué tengo que hacer para hacer esta operación? Esta verde. Acelerar y girar el volante. Acelerar y girar el volante, ¿no? Lo más peligroso que realmente podemos cometer, ¿no? Pero esa es la idea. Ok, súper, fantástico. Ok, ¿ya han entendido? Está muy bien. Es lo que significa esos términos, ¿ya?
Fantástico. Ahora, el vector unitario tangencial y el normal son perpendiculares. Si se fijan aquí en la grafiquita. ¿Ok? La dirección normal y la dirección tangencial son perpendiculares. Como son perpendiculares, se puede aplicar la relación de Pitágoras para calcular su módulo. Entonces vamos a hacer. Aquí estoy escribiendo la aceleración en sus componentes tangencial y normal. Pero estas son perpendiculares. Si son perpendiculares, puedo aplicar la relación de Pitágoras. Entonces, el tamaño del vector de aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. De esta ecuación es muy útil, exageradamente útil, despejar la aceleración normal. Para poder despejar la aceleración normal, lo primero que tiene que hacer usted es elevar al cuadrado a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. A la derecha simplemente se elimina la raíz y queda este asunto. ¿No es cierto? ¿Ok? Y luego de esta, despejar la aceleración normal. Entonces la aceleración normal es igual a ¿qué? A la aceleración total al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿No es cierto? De ahí se despejamos. Esta ecuación que voy a marcar acá es importantísima, ¿ya? Es clave del éxito. Ya sabe dónde sale ese asunto. ¿Okay? Es sencillo, pero es importante, tienen que anotarse. Luego de hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer es sacarle luego raíz a ambos lados. Y sacamos raíz a ambos lados, pero primero se hace esto. La aceleración normal es igual a la raíz cuadrada de la aceleración total al cuadrado, es al cuadrado, ¿ya? Menos la aceleración tangencial al cuadrado. Esta segunda ecuación también es re importante, esta es importantísima. Pero esta sale haciendo primero esto, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, eso es. Bien, ahora vamos a hacer una representación gráfica de lo que hemos comentado con las ecuaciones. Bien, aquí vamos a hacer referencia a esas dos direcciones que son importantes. A ver, ¿dónde está ese asunto, mi grafiquita? Aquí. Perfecto. Ahora hemos introducido dos ejes nuevos, de acuerdo a nuestro análisis. ¿Cuáles son? Son la dirección tangencial, tangente a la trayectoria y la dirección normal. Eso es de acá. Eso vamos a dominar primero, ¿no? Okay. ¿A qué se refiere Disculpe, entonces? una consulta. ¿En qué consistía la normal? ¿Puede repetir? Tenía esa duda, por favor. Claro que sí. Entonces, la aceleración normal se encarga en cambiar la dirección de la velocidad. Se encarga en cambiar la dirección de la velocidad. ¿Ok? Eso. Ahora, ¿qué estaba queriendo comentar? Ok, las direcciones tangencial y normal. Bien, vamos a analizar en varios puntos esas dos direcciones, que es importantísimo. Ok, vamos a empezar con el punto P. ¿Ok? Una vez que usted define el punto donde va a hacer el análisis, dibuja una recta tangencial, tangente. Entonces la recta tangencial es esta de acá, que voy a exagerar un poquito, pero es esto. Esto de acá es. Esa es la tangencial. ¿Ok? Bien, lo primero que tiene que hacer una vez que dibuja la dirección tangencial es definir dónde es positivo. Aquí arriba es positivo o aquí abajo es positivo. ¿Quién define eso? El sentido de movimiento. Ok, nos vamos a fijar cuál es el sentido de movimiento. En el esquemita, el sentido de movimiento lo define esta flechita. Ah, entonces el sentido de movimiento en este punto es en ese sentido. Ese es el sentido de movimiento. Por lo tanto, vamos a elegir como positivo aquel que coincide con el sentido de movimiento. Ok, entonces, ¿este es positivo? Sí. Y este no lo es. Este es el negativo. ¿De acuerdo? Eso significa este esquemita de acá. La dirección y sentido positivo del vector unitario tangencial es a este de acá. Es hacia abajo. ¿Quién define el sentido de movimiento? ¿Ok? Ahora la otra. El otro eje. El eje normal. Ahora vamos a recalcar ese asunto, ¿ya? El eje normal es una recta infinita, pues. Así. Que es perpendicular a esta que es la tangencial. Tiene que ser perpendicular, ya es por definición perpendicular. Ahora tenemos que definir quién es positiva en este eje normal. ¿Este de acá o este de acá? ¿Cuál vamos a elegir?
vamos a elegir aquel que coincida con la parte más curva, con la parte cóncava. En este punto de acá, la parte cóncava es a este lado. Entonces, este va a ser el positivo. La parte convexa, ¿de acuerdo? Esa va a ser el negativo. ¿Ok? Y eso significa este asunto. ¿De acuerdo? El más, el vector unitario en la dirección normal, significa que este lado, la parte cóncava, es el eje positivo de la dirección normal. ¿Ok? Ok, perfecto. Si hemos dominado, vamos a hacer lo mismo acá. Eso es importante. Ya vamos a repetir varias veces hasta que dominemos. Ahora vamos a analizar en el punto P1. En el punto P1 dibujamos lo mismo, una recta tangente. Es esta la recta tangente que voy a resaltar un poquito. Esta de acá, una recta infinita. Hay que definir dónde es positivo. ¿Hacia arriba es positivo o hacia abajo es positivo? ¿Por qué? Hacia arriba es positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo define el sentido de movimiento. Vean bien la flechita. Entonces, en este punto se mueve hacia allá. Por lo tanto, este es el positivo. Y el otro lado es el negativo. Perfecto. La otra dirección, la dirección normal. La dirección normal es una recta perpendicular a la tangencia. Es una recta infinita. Ahora tenemos que definir si hacia abajo es positivo o hacia arriba es positivo. ¿Cómo definimos? Nos vamos a fijar en el punto P1 y vamos a fijarnos hacia qué lado es más curva. Al lado que es más curva es la parte cóncava. Y la parte cóncava vamos a elegir como positivo. Y la parte convexa como negativo. ¿Está más claro ahora? Ok, perfecto. Ahora en el... ¿Qué es la última parte? ¿Podría repetir, por favor, de Ahora, la parte cóncava y convexa? sí, sí, ahora vamos a hacer el punto 2, ¿ya? Ahora aquí no tenemos ayuda y vamos a hacerlo con ustedes, ¿ya? En el punto P2 tenemos que dibujar una recta tangente. ¿Ok? En el punto P2 dibujamos una recta tangente. Aquí la recta tangente es algo así. Algo así, ¿no? Ahora definan ustedes. ¿Es positivo hacia la izquierda o es positivo hacia la derecha? ¿Dónde es positivo? Derecha. ¿Por qué? Derecha. Dirección de la flecha. Del movimiento. Esa flechita significa el sentido de movimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso define el sentido de movimiento. Vea bien esto, ¿no? Es esto, correcto. Porque eso coincide con el sentido de movimiento. Esta no. Perfecto. Ahora vamos a dibujar una recta perpendicular a esta recta. Esa perpendicular es la dirección normal. Un poco feo estoy dibujando, pero ustedes me entenderán, por favor. Es esta. Es la dirección normal. ¿A dónde es positivo? ¿Hacia arriba es positivo o hacia abajo es positivo? ¿Dónde es positivo? Hacia abajo, de la parte hacia abajo. Parte cóncava de la Trayectoria. Exacto, la parte cóncava de la trayectoria. Entonces, en el punto P2, una pequeña parte de la curva, dibújelo. Este está acá. Creo que no está muy bien. Vamos a hacerlo en amarillo. Esto de acá. Puede chequear hacia qué parte es más curva. Hacia abajo. Esa es la parte cóncava. Esa es la positiva. La parte convexa es negativa. Este es negativo. ¿Está mejor? ¿Ya está? ¿Jóvenes? ¿Uno más? está claro, ingeniero. Perfecto, ya está. Bien, eso ya hemos aclarado. Las direcciones normal tangenciales, clave del éxito, ¿ya? ¿Qué más tenemos que aclarar? Estas dos cosas que hemos definido. Vamos a poner los garabatos. Esto de acá. Vamos a trabajarlo ahora con estos jóvenes de acá. La curvatura de la trayectoria, kappa, y el radio de curvatura, rho. ¿Ok? La relación entre ambos es que son inversos, ¿no? Este despeje de aquí, K, kappa, es 1 sobre rho. Y si despeja rho, es 1 sobre kappa. Son inversos. Son funciones inversas. Ok, ¿qué significa esto gráficamente? Les explico. Primero, lo que se puede graficar, ¿de acuerdo? Es rho. ¿Qué es rho? Es el radio de una circunferencia tangente al punto de análisis. Por ejemplo, si el punto de análisis es el punto P, entonces lo que se hace es dibujar una circunferencia tangente a este punto. ¿De acuerdo?
Entonces, agarras compás y dibuja una circunferencia. Esa circunferencia en este caso. Esa es una circunferencia imaginaria. Pero si quieres lo puedes dibujar, no hay problema. Si les pido el examen dibujar, entonces tienen que dibujar. Ahora, el radio de ese círculo, este, es el radio de curvatura en el punto P. Por supuesto que este es el mismo, ¿no? Este también es Rho. Para no manchar el dibujado acá abajo. Ese es Rho. ¿Ok? Ahora en el punto P1. Entonces lo mismo. Agarro el punto P1, es el punto de análisis, y dibujo una circunferencia tangente. Dibujo, y me sale este circulito de acá. El radio de ese circulito es el radio de curvatura Rho. En este caso Rho1 llamado. Es más pequeño que el otro, ¿no? Ok. Lo mismo hacemos en el punto P2. En el punto P2 ahora dibujo una circunferencia tangente a este punto. Ok, lo hago. Es una circunferencia más pequeñita. Y el radio es el radio de curvatura en el punto 2, Rho2. Perfecto. Ok, ¿han notado algo interesante? Cuanto más curva es la trayectoria, ¿cómo es el radio de curvatura? ¿Más pequeño o más grande? Repito la pregunta. Cuanto más curva es la trayectoria, ¿cómo es el radio de curvatura? ¿Más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeña, ¿no? Eso es importante. Súper. Entonces, de esa forma se dibuja el radio de curvatura. Y ahora vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Ok? Kappa, ¿de acuerdo? Mide la curvatura de la trayectoria. Curvatura de la trayectoria. Rho mide el radio de curvatura que les he explicado, acabo de explicar, el radio de curvatura. Ese radio es una circunferencia tangente al punto de análisis. Pero kappa no se puede dibujar, pero tenemos que entenderlo conceptualmente, ¿ya? ¿Qué es kappa? La curvatura de la trayectoria. En otras palabras, me indica cuán curva es la trayectoria. ¿De acuerdo? Ok. Díganme ustedes. Vamos a analizar solamente 3 puntos para que sea facilito la análisis. El punto P, el punto P1 y el punto P2. ¿Dónde es más curva la trayectoria? ¿En el punto P, P1 o P2? ¿Dónde es más curva? P2. P2. ¿Ok? En P, sub 2, la curvatura kappa es máxima. Entonces, ahora se dan cuenta qué cosa mide kappa. La curvatura de la trayectoria. Cuanto más grande sea K, es más curva la trayectoria. Es más curva la curva. ¿Ok? Ahora, ahora dígame, ¿dónde es menos curva la trayectoria? ¿P, P1 o P2? En P. Entonces, kappa en el punto P es mínimo. Hay otros valores más pequeños, ¿no? Pero estamos analizando solamente esos 3 puntos para que no se confunda. Perfecto. Fantástico. Ahora vamos a hacer rojito. Ahora vamos a trabajar con Rho. ¿Ok? Bueno, voy a colocar diferentes colores, pero no importa. Rho. ¿Dónde el radio de curvatura es máximo? ¿Dónde el radio de la circunferencia es más grande? P, P1, P2. En P. En P. Aquí Rho es máximo. ¿Dónde el radio de curvatura es más pequeño? En P2. P2. Aquí Rho es mínimo. Mínimo. Ok. Y eso significa relación inversa. Les explico. Kappa es 1 sobre el Rho. ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Si kappa es máximo, ¿dónde es máximo? Revisemos. ¿Dónde es kappa máximo? Aquí, en P2. En ese mismo punto, Rho, ¿cómo es? Mínimo. Mínimo. Son inversas. Donde uno es máximo, el otro es mínimo. Son inversas. ¿Ok? Ahora vamos a hacer con el otro. ¿Qué tal kappa si es mínimo? ¿Dónde es mínimo kappa? En P. En P. Y en ese punto, ¿cómo es Rho? Máximo. 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 Eso. Eso significa relaciones inversas. ¿De acuerdo?
¿Jóvenes? ¿Captan? Sí, Súper, sí, jóvenes. Muy bien. Ya está. Ya creo que ya está. Ya hemos terminado este asunto. Lo que toca hacer es un ejemplo. Pero ¿cómo vamos con la hora? Ok, vamos bien, más o menos, ¿no? Está bien nomás. Ok. eh, a ver, hay trayectoria aquí. Hay trayectoria tangencial. Ya, ¿qué me pedí su compañero? He olvidado su pregunta que teníamos que reforzar al final. ¿Qué me estaba comentando? el inciso D del anterior ejemplo, de la tarea del anterior. Ah, ya, la distancia de colina. Ah, ok. Ah, ya, ok, ok. Entonces vamos a plantear un inciso más acá, ¿ya? Perfecto. Ok, ok. Veamos este ejemplo. Ok. Entonces les debo eso. Bien. Entonces, a ver, ¿qué cosa tengo acá? Ah, ok. Ah, bueno, dejaré esto aquí y lo trabajamos aquí. Y luego lo vamos a ordenar un poquito, ¿ya? La pizarra. Ok, vamos a ver un ejemplo. 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 ¿Qué cosa tenemos acá? Vamos a ampliar un poquito la pizarra. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos la ecuación de velocidad. V, vector, que es función del tiempo, y es igual a ¿qué? 2 en x, y y es 3t menos 1. 3t menos 1. ¿Qué pide este joven acá? Bueno, vamos a ver. Inciso A. Pide calcular el vector de aceleración y su tamaño. Ok, calcula el vector A, el vector, esto está pidiendo, y además su tamaño. Ah, el vector, pero aplicamos un módulo. Eso tiene. Ok, fácil. Es trivial ese asunto. Ahora vamos a hacerlo, pero ¿cómo calculamos el vector? Aceleración. Aquí tenemos como dato la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces podemos aplicar derivadas o límites. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿Derivadas o límites? Como quieran. Derivadas. Ok, derivadas. Entonces derivamos el vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se deriva un vector? Se deriva en x y luego se deriva en y. En x, ¿cómo es? 2. ¿Cuánto va la derivada de 2 con respecto al tiempo? 0. Ahora en y. Y es 3t menos 1. ¿Cuánto va la derivada de 3t menos 1 con respecto a t? 3. 3. Este ya es un numerito, entonces coloquemos unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, ese es el vector aceleración. Súper, ¿no? Ahora vamos a calcular su módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Por Pitágoras. Podemos llamarlo A, vector, para que esté más clarito, A, vector, y simplemente hay que aplicarle el operador de Pitágoras. La primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente? 0. La segunda, 3. Si hacemos esta operación, esto es 3 unidades, metros sobre segundo elevado. Y ese es su tamaño. ¿Claro? Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el inciso B. Vamos a quitar este borde, ¿eh? ¿Qué dice el inciso B? Calcular la aceleración tangencial. Ok. A, sub T, eso es lo nuevo que hemos visto en esta clase. ¿Y cómo se calcula? A ver, recordemos un poquito. Acá abajo vamos a escribir, ¿ya? Aceleración tangencial. Bien, recordemos simplemente para checar los apuntes, ¿ya? La aceleración tangencial es esta de acá. Esta de acá. ¿Ok? Y aquí vamos a escribir una ecuación. Este dos puntos no es nada más que la derivada de ese punto con respecto al tiempo. ¿Qué es ese punto? ¿Recuerda? El tamaño de la velocidad es la rapidez. Entonces, al derivar, estamos cambiando su tamaño. Ok, es lo que significa esto, ¿ya? Entonces, para calcular la aceleración tangencial, es decir, esos dos puntos, primero tiene que calcular ese punto y luego derivarlo con respecto al tiempo. Ok, súper. Entonces, aquí voy a escribir, ¿ya? Esa es la derivada de ese punto con respecto al tiempo. En otras palabras, esto es ese dos puntos. Aquí vamos a colocar, ¿ya? Ese dos puntos. Pero este es el objetivo. ¿Cómo hacemos este asunto? Ahora voy a acercarme un poquito.
Ahí. Entonces, para calcular esto, necesito primero calcular ese punto. ¿Ok? Entonces, acá abajito voy a escribir ese punto. Ese punto. Aquí es igual a ese punto. A ver, vamos a checar un poquito para que se pueda ver todavía. ¿Se ve todavía las ecuaciones, jóvenes? ¿Es muy pequeño? ¿Se ve o no? Ok, gracias, gracias. Perfecto. ¿Cómo calculamos ese punto? Ese punto no es nada más que el tamaño del vector velocidad. ¿Y cómo se calcula el tamaño? A través de la relación de Pitágoras. La primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente de la velocidad? 2. Aquí está. ¿Cuánto vale la segunda componente? 3t menos 1. ¿Eso es? Sí, eso es. Ahora sí me acerco. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces ya tengo ahora el tamaño de la velocidad de ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Derivar con respecto al tiempo. Pero es una función raíz. Ok. Las funciones raíces a veces es un inconveniente calcular su derivada. La función raíz se puede expresar de forma potencial. ¿De acuerdo? Y el exponente de esa función potencial es un medio. Entonces raíz es lo mismo que elevarlo a la un medio. Perfecto. 2 al cuadrado es 4. Más ese paréntesis al cuadrado es 3t menos 1. Entonces, esa forma de expresar la rapidez es mucho más fácil de derivar. También se puede trabajar con la raíz, pero es más facilita esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, con la experiencia uno ya se puede ubicar de qué forma es más fácil, ¿no? Para poder derivar. ¿Están de acuerdo hasta ahí, jóvenes? ¿Cierto? Ok. Disculpe, me dijeron la consulta que era ese punto. La rapidez, ¿no? La rapidez. La rapidez es. Jóvenes, tienen que hacer las tareitas que les entregó, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que repasar porque cada vez se va a empezar a incluir más conceptos. Entonces, si no lo están haciendo, van a empezar a perderse. No se olvide, ¿ya? Ese punto es la rapidez, ¿no? Es la derivada de ese con respecto al tiempo, ¿no? Esto hemos demostrado, recuerdan esto. ¿Ok? Pero igual, tienen que repasar. Repasen, por favor, no se van a quedar. Bien. Entonces, vamos a derivar ahora. Tenemos ese punto, que es esto de acá, y ahora vamos a derivar con respecto al tiempo. Ok. Ahora aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Lo bueno es que ya han practicado ustedes el uso de la regla de la cadena, ¿no? Okay. Recuerden, hay que hacer un cambio de variable mental. Es que ya dominaron, ni siquiera necesitan hacer este cambio, ¿no? Entonces todo esto vamos a imaginarnos que es un gran X. X elevado a la un medio. Hay que derivar entonces como función potencial. ¿Ok? Entonces este exponente, que es un medio, baja como coeficiente. Y multiplica a todo ese X. ¿Ok? Que no lo voy a copiar ahora, después lo vamos a hacer. Y el exponente, que es un medio, hay que restarle menos 1. Un medio menos 1, ¿cuánto es? Menos un medio. ¿No? Voy a cambiar, separar un poquito para que se note. Lo que está entre corchetes es el X imaginario, pero vamos a colocar el real, ¿ya? Okay, el real es este asunto. Perfecto. ¿Captan? He derivado como función potencial. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es borrar este cambio de variable mental. ¿Ok? Y ahora vamos a, al final, multiplicar. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Por la derivada del X imaginario. Es decir, vamos a derivar el argumento de la función potencial. Derivamos 4. La derivada de 4 con respecto a t, ¿cuánto vale? 0 más. Ahora hay que derivar ese segundo término. Ese segundo término aparece otro X imaginario, otra función potencial. Entonces vamos a hacer otro cambio de variable mental. También es esto mental. Solo que es ahora un X más pequeñito. Ese, digamos. Aquí es igual. X al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de X al cuadrado? 2X, 2, ¿de acuerdo? Pero vamos a colocar el X real. ¿Cuál es el X real? 3t menos 1. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada de ese X pequeñito imaginario. Es decir, vamos a derivar el argumento de la función potencial. Derivamos 3t con respecto a t. ¿Cuánto vale? La derivada de 3t con respecto a t. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 3 menos. La derivada de 1 con respecto a t. 0. Súper. Y ya está. Logramos hacer la derivada. Ahora hay que hacer un poquito de álgebra. ¿De acuerdo? ¿Y qué toca entonces hacer acá? Este 2
Simplificamos con este porque este es 0. Aquí simplemente queda 3, ¿no? 3 multiplicado por esto. Y multiplicado por esta raíz, que está elevado a la menos 1/2. Este negativo lo bajamos con signo positivo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a escribir ese asunto, ¿ya? A ver, para que me entiendan. Si no me entienden, me dicen, ¿ya? Entonces, arriba, ¿qué queda? A ver, queda, eso es, 3t, 3t menos 1, dividido, ¿de acuerdo? Entre la raíz cuadrada. Lo ordeno ahorita, ya no os preocupen, 4, paréntesis, al cuadrado, 3t menos 1. Ese 3 no me gusta en esa posición, quiero que esté ahí. Ahí. Vamos a borrar, porque está más bonito así. A ver si les gusta. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora vamos a escribir aquí un resumen. Entonces, la aceleración tangencial es igual. Esta está buena, ya está buena. Esta es la próxima. Digno para copiar. Perfecto. Esa es la aceleración tangencial. Perfecto. Una maravilla. Entonces, todo lo que hemos aprendido ya, todas las tareas que han hecho, entonces ya estamos aplicando, ¿no? Se van a aplicar poco a poco, estamos haciendo las cosas. Ok, súper. Inciso B, ya está. Ahora vamos a chequear el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Calcular la aceleración normal. Ok. Vamos a cometer inicialmente un tropiezo, ¿ya? Y luego les comento cómo resolvemos ese asunto. Vamos a calcular la aceleración normal. ¿Ok? Ok, la aceleración normal. ¿Cómo se ha definido? Aquí abajo vamos a escribir. La aceleración normal está definida como un cociente. Arriba va la rapidez, ese punto, al cuadrado. Y abajo va el radio de curvatura ρ. Que ahora lo muevo, lo muevo. Eso es. Entonces, esa es la forma de calcular la aceleración normal. Ya hemos hecho esa ecuación. Hemos demostrado con ustedes, está aquí. Este joven está acá. De esta forma se calcula la aceleración normal. Pero hay un problema. El problema es que no conocemos cuánto vale ρ. No sabemos cuánto vale. Tampoco acá. No, tampoco acá. No conocemos. Entonces, generalmente, esa es su definición. Pero generalmente no se utiliza esta ecuación para poder calcular. Los que se utilizan. Como son perpendiculares, la tangencial y la normal, se puede calcular su tamaño del vector de aceleración total. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve esto? Es que el tamaño se puede calcular utilizando esta ecuación, pero también se puede utilizar utilizando sus componentes x y y. Es decir, la aceleración en x al cuadrado más la aceleración en y al cuadrado y raíz. Es decir, esto se puede calcular con esto. La tangencial ya lo hemos obtenido, ¿se acuerdan? De un paso anterior, ¿no? Y lo único que faltaría es calcular la aceleración normal. Entonces se puede utilizar esta ecuación, pero combinando con x y y. Ok, a ver, hagamos. Perfecto. Justo el x y y, si se fijan, hemos resuelto en el primer inciso. Hemos calculado el vector de aceleración total, pero lo que más nos ha servido es el módulo. ¿Cómo hemos hecho? Por Pitágoras. Esta es la aceleración en x al cuadrado y esta es la aceleración en y al cuadrado. Y hemos sacado aquí esos tres, es decir, su tamaño y es dato. Pero también tenemos el vector. Pero en este caso nos sirve su tamaño. Ok. Hagamos lo mismo en el normal tangencial. Ok. Entonces, el vector de aceleración total se puede escribir a través del vector, bueno, de su componente tangencial, multiplicada por la dirección tangencial. Vector en la dirección tangencial. Es decir, todo esto es la aceleración tangencial más la aceleración normal, u vector en la dirección normal. Entonces, teniendo esto, entonces se puede aplicar la relación de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y calcular su módulo de ese asunto. Pero bueno, así va a ser el módulo. Y eso sería raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado, más la segunda componente elevada al cuadrado. En este caso, la primera componente es la aceleración tangencial. Y la segunda componente es la aceleración normal. Entonces, lo que hace de aquí es despejar la aceleración normal. ¿Por qué?
es que este tamaño de la sección total ya es dato. Este de acá es 3. Ya lo hemos calculado con X y Y. Ok, si ya es dato, entonces lo único incógnita es este de acá. Pero para eso, primero tiene que elevar al cuadrado. Entonces la aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Súper. Entonces de acá vamos a despejar la aceleración normal, pero inicialmente al cuadrado. Aquí es igual a la aceleración total al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Primero vamos a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto vale la total? 3 al cuadrado. ¿De dónde sacó eso? He sacado de aquí. De aquí. Ah, ok. 3 al cuadrado. ¿Qué más toca hacer? Toca hacer menos. Menos. ¿Qué cosa? Un término elevado al cuadrado. ¿Qué término es? La aceleración tangencial. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Es esta la que acabamos de calcular. Ok, entonces nos copiamos. Nos copiamos este joven y eso introducimos aquí. Súper. ¿Hacemos álgebra? Sí, hacemos álgebra. Perfecto, el primero, 3 al cuadrado es 9, pero lo dejaremos así. Menos. Me acerco un poquito y les explico cómo va este asunto. Bueno, es una operación bastante sencilla, pero aclaremos. Este exponente que es 2 se distribuye a este 3. Quedaría 3 al cuadrado. Este exponente también se distribuye a este término del paréntesis, que sería 3t menos 1 al cuadrado. Este exponente también se distribuye a la raíz. ¿De acuerdo? Sería raíz de todo esto al cuadrado. La raíz se simplifica, ¿no? Entonces hagamos esa distribución. Arriba, ¿qué queda? 3 al cuadrado. Paréntesis al cuadrado. 3t menos 1. ¿Están de acuerdo? Arriba está bien distribuido. Está bueno. Ahora distribuimos abajo. Cuando distribuimos abajo, la raíz se cancela. Me queda simplemente 4 más este paréntesis al cuadrado. Y el argumento es 3t menos 1. A ver, medítenlo. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Sigamos con el trabajo. Entonces tenemos la aceleración normal al cuadrado inicialmente. Igual. Hacemos como un denominador. El denominador de este 3 al cuadrado es 1. Entonces hacemos común denominador entre 1 y todo esto. ¿Cuánto vale el común denominador? Todo esto. ¿No? Entonces, común denominador, todo esto. Perfecto. Vamos a llamarlo con una letra, ¿ya? ¿Ver? Esto. Todo esto vamos a llamarlo denominador, porque ese es el denominador, ¿no? Este joven de acá. D, vamos a poner. D. De denominador. Fantástico. Ahora vamos a trabajar. Bien. El denominador dividido entre 1, ¿cuánto queda? A ver. D entre 1, ¿cuánto queda? D. Perfecto. El denominador. Bien. Ahora, el denominador tenemos que multiplicarlo por 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado multiplica a todo esto. ¿Multiplica a quién? A 4. Y multiplica a este paréntesis que está al cuadrado. Ok, hagamos entonces. Este 3 al cuadrado. Al cuadrado. Multiplica al 4. ¿De acuerdo? Y también multiplica a este paréntesis que está al cuadrado. 3 al cuadrado. Multiplica este paréntesis que está elevado al cuadrado. Y dentro del paréntesis está 3t menos 1. Ahora aquí viene menos. ¿De dónde viene este menos? De aquí, de este operador de aquí. Ese menos. Ok, ahora, el denominador es todo esto. El denominador dividido entre el denominador, ¿cuánto vale? 1. 1. 1 por todo esto que está arriba, ¿cuánto queda? Lo mismo de Lo arriba. mismo de arriba. Y de arriba es 3 al cuadrado, paréntesis al cuadrado,
3t menos 1. Súper. Salió muy bien. ¿Qué queda entonces acá? Ahora, jóvenes, chequear. Esto es igual. Dice, fijan, de forma natural, podemos simplificar todo esto con todo esto, porque son iguales, solo que de signos opuestos. Se aniquilan. ¿Qué queda entonces, jóvenes? Arriba queda 3 al cuadrado por 4. ¿Ese 4 se puede escribir como 2 al cuadrado? Sí, 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 por supuesto. Y abajo queda este joven que era el denominador, ¿no? Este joven. Perfecto. Fantástico. ¿Ok? Un pasito más, ¿ya? Un pasito más para aprovechar que hay espacio aquí. Copio y voy a hacer lo siguiente. No me gusta ese 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Los puedo agrupar? Sí, sí. Agrúpelos y elévelos al cuadrado. ¿Qué pongo dentro del paréntesis? 3 por 2. ¿Está bien? ¿Es correcto o no? Sí, sí. Eso es, ya listo. Eso quería hacer, de acuerdo, para hacer el siguiente pasito. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere hacer? Nos estamos divirtiendo un poquito, ¿ya? Lo que quiero hacer es lo siguiente. Ahora sí, me acerco. Bien, ahora sacamos raíz. Ahora sí vamos a sacar raíz. Sacamos raíz a la izquierda. ¿Ah? Entonces a la izquierda es la solución normal al cuadrado. Ese cuadrado se cancela con esa raíz. Y a la derecha. A la derecha, todo eso es un cociente. Arriba hay un paréntesis al cuadrado. ¡Qué bien! ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Perfecto. Y acá abajo queda ese joven. No. Vamos a copiar otra vez. ¿Sí? Este joven acá. Perfecto. Y ya lo logramos. Ya está listo. Lo logramos. Ya. La aceleración normal es igual. Esta raíz con este cuadrado se cancela. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un cociente. Esta función raíz se distribuye al numerador y se distribuye al denominador. Cuando se distribuye al numerador, raíz cuadrada de 6 al cuadrado es igual a 6. 6. Y abajo se queda simplemente como raíz cuadrada. Y ese joven es la aceleración normal. ¿Me siguieron, jóvenes? ¿Aguantaron? Sí. Súper. Sí. Ya está. Esa es la aceleración normal. Fantástico. Lo bueno es que están copiando. Eso es una maravilla. Ok, perfecto. Ya es el inciso C. Ahora toca hacer el inciso D. Y es el radio de curvatura. Bien, ahora vamos a hacer este asunto, ¿ya? El radio de curvatura. Vamos a colocar el inciso. Ahora sí. Inciso D. Radio de curvatura. Ese es ρ. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculamos ahora? ¿Recuerdan? No he utilizado esta ecuación. La aceleración normal. Su definición no la he utilizado. ¿Cuál era su definición? La rapidez, ese punto, al cuadrado, sobre el radio de curvatura ρ. No he utilizado eso. Pero ahora ¿la puedo utilizar? Sí, es que ya tengo la aceleración normal. Está aquí. Tengo la rapidez y lo único desconocido es ahora es ρ. Ok. ¿Podemos despejar aquí ρ? Claro. ρ que es igual. Es un cociente también. Arriba está la rapidez al cuadrado. Y acá abajo está la aceleración normal. Súper. Entonces hagamos. Arriba tengo un término elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que colocar en ese término de abajo? Bueno, en el argumento, la rapidez. Busquemos la rapidez en algún lugar. Recuerdo haber calculado la rapidez. Aquí está. ¿Cuál ponemos? Cualquiera, el que queramos. ¿Cuál quieren, jóvenes? ¿Esta raíz o esta función potencial? ¿Cuál es late? Raíz. Ok, la raíz. La Raíz. Ok, la raíz. Bueno, yo me latía el otro, pero no importa. Ok. Colocamos esta función raíz. Vamos a hacer más pasos, pero si no, este 2 al cuadrado voy a escribirlo 4 simplemente, ¿ya? Porque este es más sencillo. 4. Acá abajo, en lugar de este 1 viene la aceleración normal. Y la aceleración normal es todo este joven acá. Súper. Una maravilla.
Ahora tengo que hacer más operaciones. Me acerco para que no haya errores. Tengo que hacer extremos con extremos, medios con medios. Ok. Hay un cociente imaginario en el numerador y ese es 1. Esta raíz al cuadrado divide entre 1, eso es cierto, ¿de acuerdo? Y el denominador es 6 dividido entre esta raíz. ¿Para qué hace este asunto? Es que tengo que hacer extremos con extremos y medios con medios. Este 1 con este 6 tengo que multiplicar. Ok, primero vamos a hacer extremos con extremos. ¿Ya? Extremos con extremos. Ok, voy a colocar corchetes, ¿ya? A propósito. ¿Cuál va a ser el primer corchete? Este joven de acá. Este va a ser el primer corchete. Ok, es primero. Deben colocar su exponente, ese corchete. ¿Cuánto vale el exponente de este término que está arriba? Raíz al cuadrado. ¿Cuánto es eso? La raíz se cancela, pues, ¿no? Por el cuadrado. ¿Qué queda? 1. 1, que se sobreentiende. Si quieren no lo pueden colocar, ¿no? Pero en este caso quiero colocar 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que multiplicar? Corchetes también. Tengo que multiplicar a esto de acá, a esta raíz. No me gusta esta raíz, ¿ya? ¿Esta raíz se puede escribir en forma potencial? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el exponente? Sí. 1 medio. 1 medio. Y el argumento, si se fijan, es exactamente el mismo. ¿Lo achico un poquito? Ok, ahora sí. ¿Están de acuerdo? He hecho extremos con extremos. ¿Súper? ¿Están de acuerdo? Se me Sí. movió todo, pero Sí, sí. no. Perfecto. Ahora medios con medios. 1 por 6. Eso es trivial. Eso es 6. Ok. Ya estoy casi listo para calcular el radio de curvatura. Y aquí vamos a escribir ρ. Es igual. Recuerden esta identidad. A elevado a la x más a elevado a la y. ¿A qué es igual esta identidad? A elevado a la x más a elevado a la y. A elevado a... X por Y. No. X más Y. Exacto. X más y. X más Y. No confundan este término. De repente están confundiendo este. ¿Ya? A ver, voy a hacer esto. ¿Ya? Es a elevado a la x. Todo esto elevado a la y. Esto sí es cierto lo que está haciendo su compañero, ¿no? Tal vez está confundido con esto. La matemática es clave. Esto sí es x por y. ¿De acuerdo? No se va a olvidar. Eso es. Lo importante es que están captando. Eso es lo importante. ¿Eh? Anótense, esto es importante. ¿Eh? A elevado a la x por a elevado a la y es a elevado a la x más y. A la x y todo eso elevado a la y es a x por y. ¿Ok? Eso es importante. Si las bases son iguales, los exponentes se suman. Eso significa el producto. Perfecto. ¿Para qué hace este asunto? Aquí tengo. Las bases son estos corchetes. ¿Son iguales o no? Son iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. ¿Cuánto vale 1 más 1 medio? 1 más 1 medio. ¿Jóvenes? Ok, vamos a hacer esto. Ok, sí, 3 medios, correcto, 3 medios. Y acá queda lo mismo, la base es la misma. Ya en el denominador es 6. Y eso, jóvenes, es el radio de curvatura. Esto vamos a colocar ya porque no se olvide que esto es importante. ¿Captan? Perfecto. Ok, toca hacer ahora calcular la curvatura más pequeña. Ok, ¿cómo hacemos este asunto? Bien, nos hemos pasado de la hora, son la 1. Pararemos acá, ok. Tengo pendiente esto, por favor. El viernes me dicen que para que calculen. De todas maneras, ustedes intenten hacerlo por el medio que ustedes puedan. ¿De acuerdo? Les comento. Tienen que aplicar aquí máximos, ¿de acuerdo? Máximos y mínimos locales. A ver, busque en internet locales. O en su libro de cálculo, ¿ya? Máximos y mínimos locales. Busque.
Y con eso hay que resolver el inciso E. ¿Ok? Y estamos cansaditos, así que la siguiente clase lo hacemos bien descansaditos. Y también le debo un ejemplo más de la distancia recorrida, por lo menos planteé la ecuación, ¿no? Ok, entonces les debo más ejercicios, jóvenes. Disculpen, se me fue la hora. Disculpe, Dime, y dime. los de los gráficos igual, por favor. Ok, me haces recuerda, por favor, ¿ya? No hay Está problema. bien, gracias. De nada, ustedes, gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. Practiquen, por favor. Ah, les compartiré unos ejercicios que de repente ya puedan hacer con lo que hemos hecho, ¿ok? Para que avancen, ¿ok? Avancen, y para recordar todo lo que estamos viendo. Ok, ese es el ejercicio número 1. Saquen una capturita, por favor. Pueden compartirlo, no hay problema. Y ahí. ¿Lo tienen? Super. Nada más. Ok, ese, entonces con ese practiquen, por favor. Por lo menos ya pueden hacer hasta el inciso D, ¿no? Lo demás, si quieren pueden intentarlo, y si no, la siguiente clase vamos a tratar de ayudarles, ¿sí? Chao, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Inge. Chao, Inge. Chao.